Dios le bendiga, amados hermanos. Tuvimos una interrupción, pero ya gracias a Dios pudimos solventar. Yo quiero leer Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Romanos 8, versículos 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, yo quiero que entremos en el tema porque he visto mucho movimiento en cuanto a fomentar doctrinas de errores, apostasías y cosas. Pero en esta oportunidad quiero enfocarme porque hay un movimiento judaizante donde se están cambiando a costumbres judías, costumbres hebraicas que no nos corresponden a nosotros. La iglesia de Cristo es gentil, judaizado por la sangre de Cristo, sí, pero la iglesia de Cristo es gentil, y por eso, y usted se dará cuenta que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego, que es el lenguaje, la lengua, el idioma de los gentiles. Dios te bendiga, Carly, que Dios te guarde. Entonces, por eso quiero que usted me atienda. Voy a ser breve, pero muy conciso. Anote, tome nota, porque será de bendición. La iglesia siempre, desde que yo tengo uso de razón, y yo nací aquí en el Evangelio, siempre está tratando de explicar o hacer distinción entre las tres leyes que aparecen en la Escritura. La ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley civil y ceremonial. Yo quiero que resalte esos términos que estoy utilizando. Ahora, cuando hablamos de la ley moral, nos estamos refiriendo a lo que Dios implantó en el corazón del hombre en el mismo momento que lo creó en el huerto del Edén, porque Dios es un Dios moral. Dios es un Dios puro, santo. Es decir, que la moralidad vino impreso en el diseño original del hombre, cuando lo creó ahí en el Edén. Entonces es cierto que los israelitas tenían sus leyes particulares, ya les voy a explicar bien esto, que eran las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Y aunque las dos tienen su fuerte se desprenden o tienen su conexión o su fuente en la ley moral, no podemos mezclar los distintos tipos de leyes. ¿Por qué? Porque la ley moral fue implantada en el corazón del hombre en el mismo momento de la creación y fue confirmada por el mismo dedo de Dios que escribió sobre las tablas que él le entregó a Moisés alisadas. Ahora, el día de reposo estaba incluido ahí, junto con otros muchos días de reposo. Hay varios tipos de días de reposo, luego yo lo explicaré eso. Entonces, en la ley ceremonial estaba eso, que lo extrae de lo que está explícitamente señalado en la ley moral. Ahora, sin embargo, la ley ceremonial quedó abolida, óigame bien, porque su propósito, ¿cuál era el propósito de la ley ceremonial? Era señalar al pueblo de Dios en símbolos, una manera, un vocabulario simbólico, lo que Cristo sería entre ellos en realidad. La ley moral, oiga bien, es un reflejo del carácter inmutable de Dios. Refleja la inmutabilidad de nuestro Dios Todopoderoso. Y por lo tanto,
esa ley no ha cambiado ni va a cambiar, porque Dios siempre será santo, será moral. Esto hace que el cuarto mandamiento permanezca en vigor, ya que fue instituido mucho antes de que la ley fuese dada a Moisés en Sinaí. No se me pierda, yo quiero que usted atienda. Este mandamiento fue instituido en la creación. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo le quiero decir algo. El pacto y la moralidad de Dios no cambia. Pero nosotros ahora mismo no tenemos que guardar nada que tenga que ver con la ley, nada de lo que Dios le entregó al pueblo de Israel para que hiciera por todas sus generaciones. Ahora le voy a explicar. El que ha sido liberado por Cristo no necesita la ley. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Los israelitas, el pacto fue en la carne. Con nosotros, la iglesia, los creyentes, el pacto es en el Espíritu. La circuncisión es del corazón. Gálatas 5:16 al 25 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Óigame bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, óigame, no hay ley. Contra estas cosas no hay ley, porque estos atributos cumplen cualquier ley que se exige en cualquier parte del mundo. Pero los que son de Cristo, tú y yo, la iglesia de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. La ley, ¿para qué fue dada la ley entonces? Me dirá usted. La ley es dada para el transgresor, para el que transgrede, al que viola la ley de Dios. Primera de Timoteo 1, 8 y 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a los padres, matricidas, que matan a las madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los que se echan con varones, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Óigame esto. El Espíritu Santo, y los apóstoles del Señor ordenaron en el concilio de Jerusalén: si yo no hablo conforme a la palabra, cámbiese, apague o vea otra cosa. El Espíritu Santo, que es el que escudriña el corazón, los secretos del corazón de Dios, y el que revela al hombre aquí en la tierra la voluntad de Dios. Él y los apóstoles en el concilio de Jerusalén ordenaron que los gentiles, tú y yo, los que gentiles son los que no son judíos de nacimiento, que los que habían creído, los gentiles que habían creído en el Señor, no tienen que guardar la ley. Óigame, eso está en Hechos capítulo 15, versículos 5, 24, 28 y 29. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos orden, os han inquietado con palabras,
perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y mire cómo dice, pasadlo bien. El Espíritu Santo habló claro, los gentiles, nosotros, usted y yo, no tenemos que estar guardando ritos, ni fiestas judías, ni tenemos que estar hablando en hebreo, ni tenemos que estar haciendo nada de esto, porque nosotros no estamos transculturizando la iglesia. La iglesia de Cristo es gentil. Dice la Biblia en Apocalipsis que los que subieron y estaban frente a la presencia del Señor y del Cordero eran los redimidos de todas pueblos, naciones, tribus, de todas las tierras. Entonces, quiere decir que se está hablando, la iglesia está representada por aquellos creyentes que en el mundo entero han recibido a Jesús, sean judíos o sean extranjeros, sean gentiles. Ahora, en Hechos 21, 24 y 25, quiero leerle esto. Dice, tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, mira cómo dice, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, usted y yo, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Óigame esto, el apóstol Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo por hipócrita. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él obligaba a los gentiles a judaizar. Hoy en día está mucha gente utilizando la misma Biblia, judaizando la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Dónde dice eso, predicador? Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así: pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, mire lo que dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro era un hipócrita. Cuando estaba con los gentiles era gentil, pero cuando llegaron los judíos no los quería recibir, no hablaba con ellos y se alejaba. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego, nosotros los gentiles. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No deje que nadie le imponga ritos ni leyes. Cristo murió y resucitó para llevarnos al Padre. El velo que nos separaba, el velo grueso que nos separaba de Dios, ya fue roto y tenemos libre acceso a la presencia del Padre por la fe en Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículos 30, 31, 32 y 41, dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hechos 16, 4 y 5 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, óigame, no en la ley, y aumentaban el número cada día. Ahora, cuando fueron las iglesias sometidas, obligadas a judaizar,
Hechos 15, 5, 24, 28 y 29 dice así. Mire lo que sucedió. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos órdenes de estar judaizando a nadie. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros, óigame, y guardar la ley. Porque ha parecido bien, óigame, es un parecer, una decisión sabia del Espíritu Santo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de carne, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos capítulo 21, versículos 24 y 25 dice así: tómalo contigo. Ahí dice, mira, se lo voy a repetir, pues ya yo lo leí. Y paga sus gastos, son cosas que exigían las leyes, los ritos, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, porque Pablo era judío, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mira lo que dice el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, sino solamente que se atenga de los sacrificados, los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces, enseñar y aplicar días de reposo, alimentos inmundos y cualquier otra cosa del judaísmo a los gentiles creyentes es judaizar a la iglesia, judaizar a los creyentes, judaizar a los gentiles, y esto es una grave desobediencia a Dios, porque Dios fue el que dijo que a los gentiles no se les inquiete guardando leyes y guardando ritos que fueron dados a los judíos, al pueblo de Israel. Gálatas 5:10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay gente perturbando y metiéndole miedo a la gente que tiene que... Mira, iglesia, yo conozco cristianos, amigos míos, que cayeron en el judaísmo en esta judaización, y ahora hasta se han circuncidado. Entonces, los que enseñan la ley, por la ley serán juzgados, y por la ley nadie se va a justificar. Los que enseñan la ley, por esa misma ley serán juzgados. Óigame, Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios. Óigame, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que somos libres en Cristo Jesús, y nuestra guía de aquí en adelante es el Espíritu Santo, y Él nos dijo lo que tenemos que hacer. En Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de 4 cosas: de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, hacéis bien, pasadlo bien. Hechos 21, 24 y 25, ahí dice la Biblia que a los gentiles que habían creído en el Señor se le había mandado expresamente que no guarden nada de esto, nada de eso. Lea la Biblia, Hechos 21, 25. Solamente que se atengan de los sacrificados a ídolos, sangre, ahogado y a fornicación. Entonces, que sigan los judaizantes enseñando eso. Porque yo una vez, yo no recuerdo, yo iba en un avión, yo iba hacia una nación, y el Espíritu del Señor me habló. Me dijo: han judaizado la iglesia de Jesucristo. El Padre me habló, hermano, en el avión. Sé por la palabra que me dijo:
han judaizado la iglesia de mi Hijo Jesucristo y la han sindicalizado. Dos cosas me habló el Señor, que habían convertido la iglesia en un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Es una rosca de mafiosos, hermanos. Han sindicalizado la iglesia. La iglesia de Cristo no es un sindicato, esto no es una empresa privada de nadie. Hermano, es un sindicato cuando las cabezas de los concilios están ahí manejando, monopolizando la iglesia, trastornando la mente, manipulando, controlando hasta el movimiento de la iglesia para esclavizarlos, para llevarlos a un terreno donde pueden ser manejados, donde pueden ser manejables. Entonces, ese es el problema. El sindicato, usted no puede entrar en una empresa a menos que tenga la firma del sindicalista, del jefe del sindicato. Y a la final un sindicato es una rosca política de mafiosos. Así que la iglesia de Cristo tiene que desindicalizarse. Y me dijo el Señor, y han judaizado la iglesia de mi Hijo Jesucristo. Si no, yo no estuviera hablando esto. Entonces, que sigan ellos con su esclavitud, si ellos quieren ser esclavos y llevar un yugo que ni los judíos ni los padres de ellos pudieron llevar. Pero nosotros somos libres gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque el cuerpo de Cristo que representaba el velo se rasgó, se partió, fue atravesado por los látigos, por los clavos y por una lanza romana. La gracia de nuestro Señor nos liberó, de nuestro Señor Jesucristo. Lean entonces y mediten la alegoría de Sara y Agar, de los dos pactos, de Jerusalén actual y la Jerusalén celestial, de la ley de Moisés y la ley de la fe, de los hijos de la esclava y los hijos de la libre, de la circuncisión en la carne y la circuncisión en el espíritu. Lean entonces el yugo de la esclavitud y la libertad en Cristo Jesús. A ver cómo van a terminar. Si ellos quieren seguir en eso, allá ellos. Pero la iglesia de Cristo está libre de todo esto. Entonces, esta alegoría claramente determina o alumbra, ilumina la diferencia entre los dos pactos, los cuales no pueden ser mezclados, no pueden mezclarse, porque dice claramente que no heredarán el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque por la ley nadie será justificado delante de Dios, sino por la fe en el santo y glorioso Hijo del Padre que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley nada perfeccionó. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por lo tanto, está próxima a desaparecer. Eso lo dice la Biblia, no yo. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a ver dónde dice eso, predicador. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, mire lo que dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, que recibió el mensaje en el cielo, dice, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, el que ha sido libertado por Cristo no debe dejarse esclavizar por la gente que están promoviendo la judaización, los prosélitos de la judaización, los que andan haciendo proselitismo judaizante. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 13, dice ahí, esta alegoría comentada por el apóstol Pablo, por sí misma, lo explica todo. Dice, citada de esta manera, Gálatas, mira lo que dice Gálatas capítulo 4, que me está llegando a la mente. Versículo 21 al 31 dice así. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, Israel y la iglesia. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a esa física que está ahí en el Medio Oriente. Pues esta, junto con sus hijos,
está en esclavitud, claro, porque ellos rechazaron a Cristo, están velados. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, óigame, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora nos están persiguiendo, bendito sea el Señor. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 5 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Miren, ¿cuál es el yugo de la esclavitud? La ley, eso lo dice la Biblia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. ¿En quién? En Jesucristo, la esperanza de la justicia, porque por la ley nadie será justificado, mas por Cristo sí. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios Padre por medio de Jesucristo. Pablo también habla en Romanos 7, 1 al 6, habla de una alegoría del matrimonio para mostrar estas dos realidades, todos pactos. Vamos a ver, Romanos 7, 1 al 6 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, hablando con el pueblo de Israel, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Ves que es una alegoría? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Esto es una alegoría. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro, así que si en vida del marido esa mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira cómo dice el versículo 4. Pues esto es una alegoría. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Bendito sea el Señor. Entonces, esta alegoría enseña o revela, aclara, una vez más, que el creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo es totalmente libre de la ley. Y esto incluye el día de reposo, fiestas solemnes y todas estas cosas, porque son de la ley. Nótese también que está dirigida esta alegoría a los judíos que guardan la ley, diciendo: pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que andan con eso? Los judíos. Por tanto, los gentiles mucho menos deben judaizar. Si los judíos, a los originales, nacidos en Israel, la misma palabra le dice que no pueden seguir judaizando porque estamos bajo el pacto de la gracia. Entonces, ¿por qué los mismos gentiles están sacando a los gentiles para llevarlos a los rudimentos viejos de la ley? Óigame, el ministerio del Señor Jesucristo como Mesías, su muerte y su resurrección, dio cumplimiento, satisfizo el maravilloso y sublime plan de Dios y su irrevocable profecía que dio el Señor, escrita por medio del profeta Jeremías,
Jeremías 31, 31 y 34. Oiga lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Nuevo pacto. Eso estaba hablando del pacto cuando Jesús, la última cena, alzó la copa del vino y dijo: he aquí la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho es derramada. Mira, se lo vuelvo a repetir. Jeremías 31, 31 al 34 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Óigame, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Está hablando de Israel, el original Israel, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, óigame bien, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Yo quiero que usted atienda. Dice así: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Esto lo está repitiendo Pablo a los judíos, porque ellos no permanecieron en mi pacto, lo quebraron, lo violaron, y yo me desentendí de ellos. Óigame, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, léalo, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero que hizo con los judíos allá en el monte Sinaí. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermano, esto está en la Biblia. Yo no estoy hablando disparate. Yo no estoy repitiendo cosas de CNN, ni de Fox News, ni de New York Times. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Y cuando dice ha dado por viejo al primero, se refiere total y absolutamente a las ordenanzas y leyes dadas a Moisés en el monte de Sinaí, Éxodo capítulo 20, bajo el sacerdocio levítico. Y para todo Israel fue dado eso. Y esto incluye el día de reposo. Fíjense que el Señor hizo todos los milagros el día de reposo y resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces Jesucristo es el nuevo pacto. Ay, Samakima y Somahan Siama. Jesucristo es el nuevo pacto. ¿Me está entendiendo? Se lo voy a probar por la Biblia. Primera de Corintios 11:25 dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. El pacto, la sangre que se derramaba era de animalitos inocentes, de cordero, de palomino, de becerro, de ovejo. Pero aquí, escúcheme, la sangre que cerró toda demanda de justicia de Dios es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hebreos 13:20, mire lo que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto.
nuevo pacto. Escúcheme, no deje que lo engañen. Ahí hay un poco de gente vestido con unos talis encima, dejándose unos barbones y cargando guilindajos de Israel, hermano. La iglesia de Cristo es gentil. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora cuando se cambió cambiando el sacerdocio, cuando se cambió ese modelo sacerdotal antiguo, es necesario que haya entonces un cambio de ley. Nuestro Señor Jesucristo testificó por su Espíritu ese cambio, el cambio de ley, el cambio de sacerdocio. En el Salmo 40, versículos 6 al 10 dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hablando de Jesús, como en el rollo del libro está escrito de mí, hablando de Jesucristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales, mira lo que dice Pablo, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y sigue diciendo, en Hebreos 10, versículo 7, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, óigame, quítalo primero para establecer esto último, la gracia del Señor. En esta voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Mira lo que dice, quítalo primero, quítalo primero. Yo me estoy tomando este tiempo porque yo sé que esto es necesario que el pueblo oiga. Quítalo primero. Dios nos quitó el sacerdocio levítico instantáneamente después de la muerte, del martirio, de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para dar testimonio como primicia de las buenas nuevas por la predicación de los apóstoles a los que habían sido escogidos, y de la formación de los primeros cristianos de la iglesia de Cristo, ahí cuando se formó el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, la extensión de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Pero el colapso, cuando sucumbió el sacerdocio levítico, no tardó. Lo pronunciado por Cristo en Juan, capítulo 2, eso lo dijo Jesús. Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22, dice así: y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, oigan lo que dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y Mateo 24, 1 y 2 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él le dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, él prefiguró el fin ese total, el colapso, la desaparición total del sacerdocio levítico. ¿Sabe por qué?
porque en el año 70 de la era cristiana, el patrimonio sagrado de los judíos y el sacerdocio levítico que estaba contemplado en el templo fue totalmente destruido, y para colmo, como si fuera paradójico, la frase que dice no quedará piedra sobre piedra, dice la Biblia, dice la historia que fueron dispersadas las piedras, no quedó nada. Bendito sea el Señor. Y los judíos fueron dispersados por la tierra por casi 2000 años. Fueron dispersos por toda la tierra. Mateo 23, 38 dice así: y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vean, Dios quitó aquello que estableció su justicia, el cual es Jesucristo, su Hijo. Dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesús no abrogó la ley a los judíos. De hecho, la tienen los judíos hasta el día de hoy, porque ellos, óigame, esa es una ley que ellos tienen. Dice que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. Vea, pero por la ley nadie será justificado delante de Dios. La ley dice que es perfecta y es santa, pero ella no perfeccionó nada. Por eso quédese conmigo, quédese oyendo. La ley, aunque era santa, dada por Dios, y era perfecta, dice la palabra, no perfeccionó nada. ¿Dónde dice? Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. Eso lo dice Hebreos 7, 18 y 19. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. También es el velo y los hijos de la esclavitud, la ley. Hablando de Agar en la alegoría, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:29, dice así: pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, y entre paréntesis aparece Isaac, así también ahora. Vea lo que dice Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora, los judaizantes persiguen a los redimidos por la sangre de Cristo, a los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos sido justificados por la fe en el Señor. ¿Sabe para qué? Para sujetarlo al yugo de esclavitud, de carga, de opresión, de aflicción, de atadura, como lo dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:19 dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Gálatas 6, 15 y 16 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel, y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Vamos a ver, Gálatas 6, 13, el Israel de Dios ahora es la iglesia. Dice: porque ni aún los mismos, Gálatas 6, 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ni aún ellos guardan la ley. Vea, Juan 7, 19, Jesús dijo: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará, óigame, de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo dice la Biblia. Yo no sé qué, ¿cómo que no leen esto? Entonces, nosotros no vivimos según la carne. El pacto en la ley es en la carne, pero el de nosotros en el Espíritu. Nosotros no vivimos conforme a la carne, nosotros vivimos por el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Gálatas 4:31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Romanos 3:28 dice, incluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, dice la Biblia. Con Cristo se acabó la ley, las obras de la ley sucumbieron ante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el Señor. El fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree en Él. ¿Dónde dice esto? Predicador Romano, capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin, óigame, se lo voy a leer así, porque el fin de la ley es Cristo. Óigame, el fin de la ley es Cristo. Más claro no puede cantar un gallo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No somos esclavos, somos hijos por medio de Cristo. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. No de Moisés, por medio de Cristo. Moisés era un santo, lo usó Dios y ya. Y Cristo rompió todo eso. Se rasgó el velo, el cual es su cuerpo, dice la Biblia. Entonces, la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Y nos libró de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado. Nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Donde dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a esclavitud. Romanos 7:6 dice así. Óigame, mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Óigame, se lo voy a repetir. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora nosotros somos libres y somos hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación, cuyo fin es la vida eterna. Vea, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin o la finalidad es la vida eterna. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos no reciben en su casa a un gentil. Pedro no quería entrar en la casa del Cornelio, lo llamó perro, porque era inmundo. Ahora, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver, Juan capítulo 1, versículo 17 dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros hemos muerto a la ley, amados hermanos. ¿Cómo? Mediante
el cuerpo de Jesucristo, entonces ahora nosotros somos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4, se lo vuelvo a leer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, de Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Jesucristo nos dirige, entonces no estamos bajo la ley. Vamos a ver, Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros permaneceremos fieles en Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vamos a estar sujetos a ningún yugo de esclavitud. La ley. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ley. Fíjense que la gente bajo la ley no podía, por eso Jesús le dijo al pueblo, le dijo, orad para que vuestra huida no sea en verano, ni en día de reposo. El día de reposo la persona podía caminar 1 milla, pero tenía que quedarse allí. No podía caminar más de 1 milla. Entonces están limitados. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dijo Pablo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque los querían obligar a cumplir la ley? Jesucristo nos libertó, somos verdaderamente libres. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solo que esta libertad que Cristo nos dio, tenemos que usarla para la gloria de Dios y no como pretexto para hacer lo malo. Eso lo dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice así, sino como siervos de Dios, es decir, como siervos de la justicia. Romanos 6:18 dice así, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces nosotros entraremos en el reino de los cielos, si así Dios lo quiere, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia, por la sangre de Jesucristo. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos sino a través de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Aleluya. Entonces, la sangre de Cristo, por medio de su sangre, de su muerte, de su resurrección, entramos al cielo por un camino nuevo y vivo, un camino vivo, no la ley muerta, que ese camino nos lo abrió a través de su carne. Vamos a ver, Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes, el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año. Pero ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Nosotros somos somos los sacerdotes, el nuevo sacerdocio creado por el Señor Jesús en Apocalipsis 1:6. Entonces nosotros no somos del sacerdocio viejo, del sacerdocio levítico, sino del sacerdocio de Cristo, quien nos redimió de toda maldición de pecado y nos hizo libres. Vamos a ver, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, nosotros no estamos sujetos a ningún yugo. Estamos seguros en Cristo. En Cristo tenemos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Escúchame esto. Por eso que al Señor lo persiguieron sobre todo la gente en el templo. El Señor hacía los milagros el sábado, porque Él dijo: yo soy el Señor del sábado, yo soy el reposo. Eso era el reposo. Yo soy el reposo hecho carne. El que viene a mí lo hago reposar de su pecado. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo haré reposar, descansar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros ningún pastor, ningún evangelista, ningún apóstol, ningún maestro, ningún profeta, ningún obispo, ningún diácono, ningún anciano, ni cualquiera que sea, no cumple los requisitos para llevar a nadie, para salvar a nadie. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que ninguno cumple la ley. Y no es sano enseñarle a otros. Dice la Biblia: ni ustedes cumplen la ley, dijo Jesús a los judíos. Pablo dijo: ¿por qué importunáis a esta gente gentil que creyó en el Señor, imponiéndole una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Entonces, como ninguno puede cumplir la ley, no es justo, ni es sabio, ni es sano enseñar algo que no se vive, que no se hace. El Señor Jesús dijo a los judíos en Juan 7:19: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces, la pregunta es: ¿se atrevería alguien, alguno de esta gente judaizante, decirle al Señor: yo sí cumplo la ley, y dejar al Señor por mentiroso? Entonces piensa en esto que dijo Pablo. Dijo: ¿acaso mintió Pablo cuando dijo que ni ellos ni su padre cumplieron la ley? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya voy terminando, hermano. Pero yo necesitaba hablar esto porque he recibido muchas preguntas de personas que me lo han dicho, me han hecho esta pregunta. Por eso yo estoy tratando de ser lo más claro hoy. El apóstol Pedro dijo en Hechos 15:10, dijo: ¿por qué tentáis a Dios? La tentación no viene de Dios, viene del diablo. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz aquí de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Solo fue Pedro, no Pablo, perdón. Entonces el apóstol Pedro quiso decirle: cuídense de que en el día del juicio no sean hallados como los que tentaron a Dios, poniendo cargas sobre los discípulos, enseñando cosas que fueron consideradas viejo plan, viejo proyecto, porque lo que es viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces es evidente que si el pueblo judío no puede cumplir la ley siendo la nación original del Señor, mucho menos nosotros los gentiles. Entonces, todos los que leen los escritos, estos libros, y oyen estos mensajes de estos judaizantes, si es que tienen el Espíritu Santo y conocen la Biblia, se darán cuenta
que son un paquete, una ensalada de doctrinas distorsionadas, adulteradas y apóstatas, el fin de los cuales, dice, será conforme a sus obras. ¿Dónde lo dice, predicador? Gálatas 5:10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y Gálatas 1:8 y 9 dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, algunas denominaciones, algunas personas, digamos que subdividen la ley disque en ley moral, ley ceremonial, y estos términos no existen en las Escrituras. No encontrarán nunca en la Biblia esta terminología de ley moral y ley ceremonial. Así que cuando el Señor vino, murió, resucitó, entonces se estableció un nuevo pacto. Y justamente con el nuevo pacto, un nuevo sacerdote. Dice la Biblia que los sacerdotes eran imperfectos, que tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote que ofreció una sola vez el pecado, no el sacrificio, la muerte, la expiación por los pecados, no por los de Él, sino de la humanidad, porque Él nunca pecó. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que antes, para ser sacerdote, tenían la gente que ser israelita, ser de la tribu de Leví, directamente descendiente de Aarón. Pero ahora en Cristo Jesús se levantó un nuevo sacerdocio. Cristo es nuestro sacerdote sumo. Bendito sea el Señor. Dice Pablo que Cristo es mayor que Abraham, que Cristo es mayor que Moisés. Alabado sea el Señor. Y entonces, bendito sea el Señor. Y como ahora nosotros no necesitamos nacer en Israel para ser sacerdotes, porque Apocalipsis 1:6, es más, se lo voy a leer y con esto concluyo, amados hermanos, esperando que esta palabra quede en lo profundo de su corazón. Dice así, mira, vamos a leerlo del versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestro pecado con su sangre. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes, nos dio autoridad para gobernar, pero también nos hizo sacerdotes para ministrar su nombre, su presencia. Bendito sea el Señor para siempre. Para los judíos había un templo de piedra, un templo físico. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Dentro de nosotros habita la presencia plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Así que esta es la palabra que Dios ha dado en esta hora, y espero que usted medite esta palabra. Hay un lugar, yo me voy a reservar, el país, bueno, no quiero hablar de esto, donde yo estuve predicando y una iglesia cambiaron el físico del altar, quitaron el púlpito y pusieron ahí, se trasladaron a otro lugar, fabricaron como un altar y sacrifican animalitos y se circuncidan. La circuncisión de nada sirve, ni la incircuncisión tampoco, sino creer en Cristo Jesús. Entonces, así que nosotros hemos sido circuncidados en el corazón. La palabra de Dios fue escrita
en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Aleluya. El que es de Dios es como el arca del pacto, el arca de la alianza. Dentro de ese cajón que representaba la presencia de Dios estaban las tablas de la ley. Quiere decir que el que es de Dios lleva la palabra por dentro. No los ritos, no el ceremonial, la palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Estaba el maná oculto, que nunca se pudrió mientras estuvo y está dentro del arca de la alianza. ¿Qué quiere decir? Que el que está en Cristo no se corrompe, no se pudre. Por eso Jesús dijo, no permita que tu siervo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no se pudrió, tenía 3 días sepultado. Y es lógico que por efecto natural comienza la descomposición del cuerpo, comienza a podrirse los fluidos del cuerpo, comienzan en los gusanos a devorar. Tú sabes el proceso natural de la descomposición, de la putrefacción de un cuerpo muerto. El Señor no se pudrió. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no fue como los hombres. Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús vino del cielo. El Dios se encarnó. El Verbo se hizo carne. El Señor hizo al hombre del polvo, de la tierra. Y dijo, polvo eres y al polvo volverá. Para que la gente se vuelva polvo, tiene que pasar ese proceso de descomposición, de putrefacción. Los gusanos comienzan a comerse el cuerpo y pasando los años se vuelve polvo. Jesús no se volvió polvo ni se descompuso, porque Él no vino tomado de la tierra. Su sangre vino del cielo. Él vino, el Verbo se hizo carne, se metió en el vientre de una mujer pura y santa como María, y nació y vivió conforme a nuestra naturaleza, como dice la Biblia en Hebreo. Bendito sea el Señor. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de su cuerpo, por su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, el cual es Satanás. Bendito sea el Señor. Y Él dice que Él fue tentado en todo, conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado. Por eso el cuerpo de Cristo no se corrompió. Eso representa el maná. El maná es el pan que vino del cielo. Jesús es ese pan. La palabra de Dios no corrompe. La palabra de Dios te preserva de que te corrompan con la apostasía, con la mundanalidad, con el libertinaje, pero también con el legalismo. El legalismo es que todo es malo, hasta reírse es malo. Y el libertinaje es que nada es malo. Beben, fuman, bailan merengue, bailan bachata, salsean, rumbean dentro de la iglesia, beben hasta ron, hay gente bebiendo aguardiente, hasta bebiendo vino en la iglesia, haciendo beberata, haciendo verbena dentro de la iglesia, haciendo rifas dentro de la iglesia. Señor, reprenda al diablo. Alabado sea el Señor. Y otro que todo es malo. Todo es malo, hasta reírse es malo, caminar es malo, todo es malo. Cristo nos ha librado. El que es de Cristo tiene los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu te llevan a testificar la vida de Cristo al mundo que no lo conoce. Así que lo otro que había era la vara que reverdeció. Esa vara que estaba seca, pero reverdeció con sus sarmientos, con fruto, con gajos. Porque el que está en Cristo reverdece. Se acaba la sequedad, se acaba la mortandad y se activa la producción, se activa la presencia de fruto, porque una sola cosa glorifica al Padre. No que guardes ritos, no que guardes costumbres, no que hagas esto, aquello, sino que llevemos mucho fruto, porque el árbol se conoce por su fruto lo conoceréis. Bendito sea el Señor. Así que Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Será hasta la próxima oportunidad que Dios me permita estar aquí con ustedes y que la gloria del Señor los acompañe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y tu presencia dice que nos hace libre. Tu palabra nos ha liberado. Tu presencia, tu palabra, el nuevo pacto en tu sangre. Señor,
Dios mío, estamos bajo un mejor pacto, como dice Pablo. Señor, el pacto en tu sangre, el pacto que nos da acceso a la presencia de Dios, Padre, a través de ti. Señor, te bendecimos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, dale sabiduría y entendimiento, y que esta palabra quede sembrada en lo profundo de sus corazones. Amén. Le decía esto, hermano, porque estos días me mandaron algo al WhatsApp, unos amigos míos. Me mandaron un mensaje de eso de YouTube a mi WhatsApp, a mi teléfono, y yo veía un señor con un cubierta la cabeza con un velo, un trapo en la cabeza, y esa vestimenta, esos talí guindando y una barbota así, y hablando en hebreo y diciendo esto y diciendo aquello. Hermano, en estos días mandaron algo que el nombre de Dios no se pronunciaba, no se podía gesticular, no se podía articular con palabras, sino que hacían como un pujo. Bueno, la Biblia dice que todo el que invocare su nombre será salvo. ¿Y cómo usted va a pronunciar un nombre apujando? El nombre de Jesús. En su nombre echaremos fuera demonios. Dios le dio al Señor un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que en el nombre de Jehová esperarán los gentiles, esperarán las naciones. Alabado sea el Señor. Así que cuídese. No se deje embelezar. Gente poniéndole el gorrito judío a los niños, a todo el mundo. Y hermano, todo eso quedó allá. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Somos la iglesia tomada del mundo, porque los judíos rechazaron a Jesucristo. Pero nosotros, la Biblia dice, a lo suyo vino. Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, dice así: a lo suyo vino, lo suyo, lo de él, que era lo de él, el Calvario, morir por nosotros. Y los suyos, ¿quién eran los suyos? Los judíos, los israelitas, no le recibieron, pero nosotros, los que le recibimos, él les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta es la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu de Dios guíe tu mente y tu corazón. Muévete por la palabra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.